Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con Jeremías Gamboa, vamos a hablar de El principio del mundo, un libro que tú mismo has dicho que no volverías a escribir tanto, ¿no? Son 1000 páginas, pero que realmente fluyen, que se leen con bastante facilidad. Cuéntame un poco cómo nace la idea de poder contar. Entiendo que tú, como hablábamos un rato, juegas bastante con la autoficción, ¿no? Pero ¿cómo nace este libro? Contar un poco de, entiendo, tu madre, de tus raíces, ¿no? Sí, o sea, yo diría que mi trabajo, yo lo definiría como ficción autobiográfica, ¿no? Con Ujú. elementos autobiográficos. Digamos, para mí no llega a ser exactamente autoficción porque no hay un Jeremías Gamboa personaje en el Ujú, libro, ujú. ¿no? Entonces los personajes tienen diferentes, son como extensiones diferentes de partes mías, vamos a decirlo así, y más intensas. Entonces, yo había ya escrito libros, por ejemplo, donde la presencia de los padres no era tan fuerte, Claro, eh, como en contarlo como todo, en que es más contarlo todo, sutil, que ¿no? Gabriel Lisboa es una especie de trasunto mío, pero un lado más huérfano, Ujú, ujú. por lo tanto más libre, con más capacidad de movimiento, sin guión, sin mandatos, que me permitía explorar, por ejemplo, un lado más cercano a la libertad, Ujú. ¿sabes? Que iba muy bien con el espíritu juvenil de contarlo todo, ¿no? Pero, por ejemplo, Manuel Flores Amaro, que es el protagonista de esta novela, tiene una madre, ¿eh? Y es una madre muy poderosa, ¿verdad? Entonces, Típica madre latinoamericana. una madre latinoamericana que aferra, que protege, que cuida, pero que también te puede decir una cantidad de cosas que te van a traer problemas en la vida, ¿verdad? Tiene expectativas, tiene sueños. Entonces yo empiezo a escribir, digamos, sin muchas intenciones, empiezo a escribir sin saber la extensión de lo que voy a escribir. Puede ser que empiece a escribir y eso genera un cuento de 10 páginas o lo que ha terminado siendo esta novela de 970. Pero en el camino voy encontrando sobre qué va y en el camino voy descubriendo qué cosa tiene el personaje de mí. Y en ese sentido Manuel Flores es una extensión de la imaginación mía que concentra el poder que mi madre ejerció sobre mí y que las madres latinoamericanas ejercen sobre sus hijos generalmente, porque además hay que decirlo, en países como los nuestros, como el Perú, la presencia del padre es bastante débil. Ujú, ujú. Generalmente se van de la Sí, casa y claro, porque abandonan. y si no se van, como en el caso mío, por ejemplo, todo era pregúntale a tu mamá. A No, veces claro, delegan claro. completamente, entonces las madres tienen un poder muy poderoso. Entonces yo he trabajado esta novela sin saberlo, eh, hacia un entendimiento, porque para mí la novela es siempre un aparato de conocimiento, es un sitio donde yo aprendo cosas de mí, del mundo, Ujú. de esos mandatos maternos que yo recibí y que en el caso de Manuel Flores Amaro están potenciados Claro, muchísimo claro. y que son parte de su tragedia. Es una persona que quiere entender cuál es el principio de su malestar Ujú. y por supuesto el principio de las cosas que lo han herido y de las cosas que lo han empoderado vienen del mismo lugar, que es Ujú. la mamá. Entonces me fui encontrando, te diría, con el libro, me fui encontrando con la presencia de la madre, como ocurre en la novela, porque el personaje llega simplemente a su casa después de haber estado en Estados Unidos y esta novela te va llevando hasta una larguísima conversación con la madre sobre el final, ¿no? Ujú. Entonces se ha dado así, uno va encontrando aquello sobre lo que escribe mientras lo escribe, ¿no? Claro. Y justo tú mencionas esto de irse encontrando, ¿no? De ahora que se habla bastante incluso de la salud mental, ¿no? A veces es bueno también ver en retrospectiva em, qué, qué hay detrás de nuestra propia familia para entendernos a nosotros mismos. Leí hace poco, nada tiene que ver, pero que esta chica muy famosa, se me acaba de ir el nombre, es una cantante muy famosa, Ajá. que decía que ella había hecho algún tipo como regresión, una cosa así, y había encontrado que parte incluso de los problemas que ella tenía eran también los problemas que traía de su mamá, ¿no? Y entonces también entiendo que es en esa búsqueda, el libro también encuentra parte de eso, ¿no? De cómo de alguna manera las taras o las cosas que recibimos por parte de nuestras propias madres, sobre todo en un contexto latinoamericano en el que ser indígena o no tener dinero, éxito entre comillas profesional, también carga con o sea, cargamos como si eso fuera una minusvalía para nosotros, ¿no? Sí, en el caso, has nombrado específicamente parte del centro del libro, ¿no? Porque si una madre es un principio y explica muchas cosas, pues muchas condiciones biográficas de tu madre explican muchas más cosas de las que tú puedes imaginar sobre ti, ¿no?
en el caso de Manuel Flores, él que llega como un peruano que retorna de los Estados Unidos a un barrio de Lima, va descubriendo lentamente que es andino, que su familia es andina, que es ayacuchana, y finalmente termina develando la historia de la madre, que explica de una manera casi mágica la suya. Es más, descubre que ha hecho cosas que la madre hizo 30 o 40 años antes, porque de alguna manera nosotros, creo en general, una parte de nosotros felizmente, obedece a un guión que nuestros padres han escrito sobre nosotros como una marca, ¿sabes? Entonces, yo recuerdo mientras leí este libro, y leí muchos libros de tamaño extenso, y también leí libros sobre la madre y tal, y recuerdo uno que a mí me encantó, que es uno de Javier Cercas, que se llama El monarca de las sombras, donde el leitmotiv recurrente de la entrevista es del narrador, que es Javier Cercas, que dice: escribo para que no me escriban. Es decir, mientras yo haga algo y pueda nombrar las cosas, vamos a decir que mi madre va a dejar de escribirme, ¿no? Entonces, hay un momento en que uno, camino a la adultez, tiene que, yo no diría romper, en un sentido romper el cordón umbilical, u ordenar el cordón, desenredar el cordón umbilical. Y eso es lo que pasa con Manuel. En el caso de Manuel, que tiene un correlato con lo que pasó a mí, él ha recibido un mandato de ocultamiento de las señas, de mutilación, diría de castración, diría de una parte de sí, que es la parte, tú lo has dicho, quechua, indígena, que es la parte que además se encuentra con la visión que tiene la sociedad misma sobre lo que ha hecho lo indígena y tal, que es un espacio que no te sirve en cierta, para medrar, para moverte en la sociedad peruana. Entonces, claro, yo diría que he ido lentamente con cada libro sumergiéndome en zonas más profundas y que remiten finalmente a las generaciones anteriores, porque en efecto las generaciones anteriores nos escriben, nos definen. Si no hacemos algo al respecto, vamos a repetir exactamente patrones, claro, de las generaciones anteriores. Y es, ¿no?, un libro, entiendo yo, que busca también terminar con este racismo, este clasismo que aún vemos, ¿no? que todavía vemos en videos. Hace poco, no sé si esta chica influencer que decía que serranos y no sé qué, como si Ser de la Sierra fuera un insulto, que es lo más tonto que todavía cargamos, ¿no? Entonces yo imagino que también parte tuya era, o no sé si fue parte del concepto o fue saliendo en medio de lo que ibas escribiendo, de alguna manera reivindicar el lado AMDE de nosotros, ¿no? Yo diría que la novela pretende ser una invitación a hacer una especie de revolución personal, es decir, mi personaje no intenta fundar un movimiento social en contra del racismo, ¿sabes? Ni buscar un cambio de leyes que prohíban. No, lo que está haciendo Manuel Flores a lo largo de esta larguísima meditación de su vida es recoger las partes negadas de él para desactivar dentro de él el mandato materno, que tiene que ver con una autoaversión y es un dispositivo que todos los peruanos tenemos, que nos hace no decir la discriminación cuando somos discriminados y discriminar. Entonces, diría que es un personaje que intenta desanudar el nudo colonial para liberarse. Eso es todo lo que hace él. Y me parece que invita al lector, ojalá, a desactivar también, ¿no? Porque creo que la literatura, el impacto que puede generar es sobre todo un impacto intrapsíquico, ¿verdad? Que pueda modificar un poco los prejuicios y los nudos que tienen los lectores antes de leer. Ahora, también creo que la extensión del libro obedece, me estoy dando cuenta con el tiempo, a una intención involuntaria al principio de mostrar que los chicos de colegio público, hijos de migrantes, son complejísimos. Porque en ciertos sectores hay una visión, y la literatura peruana tiene una zona muy potente, blanca, de clase media alta, que de pronto consideran a los chicos de escuela pública una especie de masa indistinta, ¿sabes? Entonces, que un personaje que tiene esas señas, que es cholo, que es de escuela pública, digamos, se apodere del objeto novela y que se despliegue, me parece que políticamente tiene también un sentido, ¿no? Entonces, la revolución en mi novela es tomar la chompa andina y ponértela o no,
diría yo, Estoy ¿no? orgulloso, porque lo mejor que tenemos, por lo menos la maravilla del mundo, es Inca y es Andí. Y tengo la impresión de que si los peruanos si pudiéramos integrar el lado que por la constitución de la sociedad postcolonial, mucha gente con razón, porque es un sentido práctico, ha sentido que es mejor ocultar, si lo integramos, seríamos personas mucho más resueltas, tendríamos más capacidad de reconocernos y por lo tanto de buscar buenos representantes Ahora que, se que vienen las podrían elecciones. exactamente tener nuestro rostro, ponerse nuestro rostro, asumir que nos representa y funcionar. Lo que tenemos son personas que no nos quieren representar o que son unos en la campaña y otros después de tener el poder, que pasan de ponerse polleras a usar Rolex en cosa de 2 meses. Entonces, porque no se ha asumido realmente la totalidad. Entonces yo tengo la impresión, Arguedas lo intentaba también, creo que muchos escritores lo intentaron. ¿Por qué no ser más completos de lo que somos, verdad? La misma Clorín de Nave Sin Nido trata un poco también de hacer ese, como que juntar a todas las sangres, de reivindicar un Bueno, poco es bien interesante lo que dices porque yo he pensado mucho en novelas escritas por hombres, porque es una novela que habla del Perú y tal, pero el tipo de ansiedad que tienen los personajes es de Clorinda Amato, es decir, porque el centro de mi libro, tengo la impresión, no está relacionado con las cosas que hacen los hombres, con el poder, las guerras, sino con la capacidad de cuidar, de proteger. Entonces, en Ave sin Nido, la preocupación, la angustia, es qué hacemos con estos niños, Claro. ¿no? En ese sentido diría que mi libro retoma este asunto, esta sensibilidad de Clorinda Amato a partir de 2 personajes femeninos poderosos, ¿no? Marina Montemayor, que es la profesora de estos niños, que se siente desesperada porque no va a poder contra el país, ¿sabes? Les enseña a leer y escribir, pero estos chicos están entrando a la moledora de carne, que es la educación pública, que además perpetúa la brecha y ella lo sabe perfectamente y sufre indeciblemente por esto. Y finalmente Candelaria Amaro, la madre del personaje, ¿verdad?, que ha protegido a su hijo y que por protección le termina dando estos mandatos, que desde la visión de ella, una mujer con una educación básica, es la única forma de poder Salir adelante. ser alguien, como le dice a Manuel Flores en la novela, ¿no? Entonces sí, me parece que hay un salto Hay una correlación. en la novela que dejó de lado esa ansiedad de Clorinda Amato y que de pronto aparece en mi novela. Ahora, hay muchas escritoras mujeres que están escribiendo mucho sobre el cuidado, sobre la mutualidad, sobre el cariño, y algunos hombres también. Y ahora, hablábamos hace un momento de la extensión. Leí que en un primer momento tu manuscrito, por así decirlo, tenía 2000 páginas. Sí, hubo un momento en que el manuscrito superó el 500.000 de palabras y Word empezó a tener problemas, o sea, Wow. demoraba en abrir, las culebritas estas que pone desaparecieron, la numeración de páginas desapareció, me di cuenta que Word obviamente no está diseñado para Claro, para locos algo que pueden meter 500.000 de palabras en un documento. Sí, llegó a tener esa extensión, pero yo sabía que no iba a tener esa extensión en la novela porque yo cuando escribo la primera versión, a veces cuento la misma historia de otro punto de vista o redundo, no tengo problemas, porque a veces algo que tú cuentas en un momento lo terminas contando mejor más adelante. Entonces, cuando revises la totalidad, cortas ese primer momento, ¿no? O a veces hay páginas muy buenas que son parte de otros libros, ¿verdad?, que van a salir después. Entonces, yo simplemente escribo esa primera versión hasta que no me quede nada en la asociación, que es la primera versión. Porque yo escribo y asocio, no me pongo ningún límite, no le tengo miedo a la cantidad de páginas que esté escribiendo. Ahora sí lo voy a tener un poquito más de miedo. Y es después que uno lee ese material, se da cuenta dónde está el libro y empieza a trabajar ya hacia la forma final, ¿no? ¿Cómo es justo ese proceso de escritura tuyo, ¿no? O sea, viene la idea. Por ejemplo, yo hablaba con Cerca hace un tiempo y él me decía que él escribía en parte por algo que lo obsesionaba, ¿no? O sea, como que si me obsesiona esta idea, entonces yo sé que eso tiene que convertirse en un libro porque es parte de mi obsesión. Entonces también te suele pasar, es algo que es una idea que como que te... Pero nos pasa a todos, o sea, es esta frase de Vargas Llosa, ¿no? El escritor no escoge sus temas, ¿no? Los temas lo escogen porque son obsesiones que son constantes y no paran hasta que no termines de escribir, ¿no?
Eh, Hay un escritor que decía que él escribía novelas para dejar de soñar ciertas cosas, ¿no? Y es absolutamente cierto, ¿no? Yo tenía muchos sueños sobre mi escuela, sueños, algunos felices, muy pocos, y muchas pesadillas. Y después de que terminé de escribir esta novela, no he vuelto a soñar con mi colegio, ¿no? O sea, realmente, no sé si lo conjuré, pero es una obsesión que ya se atenuó y ya va a venir otra, sin duda, pero sí es algo recurrente, suele ser una imagen, suelen ser palabras, suelen ser frases, a veces es una escena, y a partir de ahí vas con un hilo viendo qué cosas se van imantando a esa premisa, y como te digo, a veces ocurre que es acotado, pero a veces ocurre que ocurre el efecto que yo le llamo el agujero negro, y de pronto cuando yo descubro que en esta novela una profesora y un alumno se pueden juntar para hablar de sus vidas después de 30 años, ahí entra todo. O sea, puedes meter en ese cajón muchísimas cosas, ¿no? Entonces, escribo sí, desde un lado obsesivo, pero luego ya cuando estás en el trabajo hay zonas de enorme fluidez, en que estás conectadísimo con el libro, y hay zonas Que en te que te cuesta. detienes, en que te estancas, por razones que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el texto y lo que está ocurriendo fuera del texto, ¿no? Ujú. En 10 años a mí me han pasado muchísimas cosas en mi vida, y el libro, quieras o no, ha recibido algunas resonancias de eso, sin duda, ¿no? Claro, imagino yo que es como poner ahí a tus demonios, por así decirlo, y ya, los dejas ahí encerrados, por así decirlo. O sea, los encierras en el libro para que ya no molesten Y más. vas descubriendo cuáles son mientras escribes, ¿no? Yo creo que al tercer, cuarto libro te terminas dando cuenta cuando hablas, sobre todo con los periodistas o con lectores, que escribes sobre ciertas cosas, ¿no? En mi caso es algo creo que bastante particular. Yo escribo siempre sobre la educación. O sea, en contarlo todo, mi personaje está aprendiendo a ser periodista, está yendo por las redacciones, aprendiendo de maestros que desmienten todo lo que es la universidad. En contarlo todo, la universidad no tiene ningún valor. Se aprende realmente en las salas de Pero redacción. bueno, cuando eres periodista te das un poco de cuenta Puede ser. que Sin sí, no es embargo, medio así. por ejemplo, aquí en el principio del mundo es importantísimo lo que Manuel Flores aprende en la universidad, pero también es una novela de aprendizajes y campus, ¿no? Esto me pasó sobre todo cuando publiqué Animales Luminosos y alguien me dice, oye, un periodista me dice, siempre escribe sobre universidad, ¿no? Le digo, es verdad, porque ya estaba escribiendo este libro sobre universidad, sobre colegio, entonces me doy cuenta que la educación es un asunto. Bueno, Ahora, es un tú también asunto en eres mi profesor, casa. entiendo, pues, ¿no? Yo no estudié educación, pero te diría que es una vocación, es algo que a mí me ayuda de lo que vivo, que me encanta ser profesor, me encanta aprender, me encanta enseñar para ser mi primer alumno además, Ujú. porque he tenido grandes profesores y la novela también tributa a esos profesores, porque el sueño de la educación es el sueño de mi familia y el sueño de millones de familias peruanas. Lo estoy descubriendo ahora con los lectores que me hablan y me dicen las cosas que sus padres les decían, los esfuerzos de enormes familias peruanas por migrar, por matricular al hijo en esta universidad, en esta otra. Me he encontrado con historias bastante tristes últimamente, de esfuerzos enormes familiares por poner a sus hijos en universidades y resulta ser universidades que no los van a educar tan bien, ¿sabes? Pero bueno, más allá de eso, es evidente que eh, las clases populares peruanas, migrantes, rurales, que quieren el bienestar, el progreso, saben perfectamente que la educación es la única herramienta que tienen Sí, para sí, desplazarse y encontrar una vida mejor, una dignidad. Entonces sí, he encontrado que esa es mi obsesión. claro, Me sí. hubiera gustado ser un escritor maldito que escribe sobre, no sé, Pero esos son, pero como dices tú, resulta que no lo soy. son los temas que nos tocan a todos, ¿no? Porque justo tú mencionas el migrar y eso, o sea, como decimos, ¿no? La obsesión de nuestras madres, de nuestros padres, porque estudia, ¿no? Sé mejor que yo, por así decirlo. Bueno, ese es el centro de eso. Y sí, o sea, en mi casa pasó igual, ¿no? Mi mamá era como que no, tienen que terminar la universidad y cuántas casas más, que es lo mismo, Millones. ¿no? Pero bueno, ahora volviendo un poco a la escritura, me gustaría, ¿qué recomendarías a un escritor joven también, tú como escritor joven? A un escritor joven, yo le recomendaría, son lugares comunes, pero son importantísimos, ¿no? Leer un montón, leer un montón, releer, releer. Yo hubiera, si ahora viviese de nuevo de joven, releería. Porque el lector
puede leer una sola vez el libro, y está bien, pero un aspirante a escritor tiene que releer. Porque es en la relectura en donde tu emoción por la trama, por la sorpresa, por el twist, por el plot, ya no está. Y te das cuenta de la carpintería. Y eso es extraordinario. Porque de pronto te das cuenta que quieres hacer aquello que hacen los que te generan tanto placer, ¿no? Yo diría eso. Leer mucho, intentar releer las cosas que lo obsesionan o las obsesionan. Anotar qué escritores te vuelan la cabeza porque esos posiblemente están diciendo cosas parecidas a las que a ti te van a tocar decir, ¿verdad? No digo que sal a vivir la locura, vive, sal, pero trata de anotar todo el tiempo lo que estás viviendo. Llevar una libreta, aunque sea, o Sí, algo. o tratar de fijar en bueno, el novelista tiene que ser un novelista sobre todo, tiene que ser un memorialista, ¿no? Tiene que, si no tienes memoria, probablemente eres poeta, ¿no? O quizá cuentista, pero el novelista trabaja con la memoria, tienes que tener como un hardware así como grande, un almacén grande donde pones muchos elementos, muchas historias, están allí listas para aparecer. Y yo diría también a los chicos, tratar de darse cuenta cuando lo que están viviendo ya dejó de ser una experiencia. ¿Qué es esto? Ya no estoy aprendiendo nada. Estoy en la 10ª borrachera, estoy con el mismo pata de la cantina que me está diciendo que él y yo vamos a hacer Vargas Llosa y Bryce, y esto ya lo viví. Obviamente a todos nos pasa esa saturación, pero si te quedas ahí, estás dejando de tener otras experiencias que le van a dar sentido a esas, y eso te va a ayudar a ser mejor escritor. Vargas Llosa escribe una novela sobre la bohemia y el periodismo, estuvo 3 meses en la prensa, ¿verdad? Perdón, en la crónica, y escribió Conversación en la Catedral. Es decir, yo diría eso, que es una versión de vive mucho, lee mucho, ¿no? Me parece que eso. Y lo otro es el condimento más importante de la carrera de una escritora, un escritor, tener paciencia, confiar, esforzarse mucho, escribir mucho, aunque sea que esté muy mal, confiar en que el tiempo específico de cada uno va a llegar. No todos empezamos a escribir a los 20 años, no todos somos Vargas Llosa, escribe La ciudad de los perros a los 24, no todos empezamos a escribir las primeras novelas a los 30, pero va a terminar ocurriendo. Pero claro, decirlo desde mi edad es muy fácil, pero vivir la angustia del escritor es la cosa más terrible del mundo. Yo le he vivido muchos años, contarlo todo sobre eso, la angustia de que no llegue el primer libro. Bueno, cada quien tiene que vivir su infierno hasta sí, llegar pues, a su primer escribir libro, es ¿no? complejo, lo dicen incluso quienes hacen no ficción, o sea, todo el que se siente a escribir, veía, no recuerdo quién, que decía que es como que, pucha, es la parte más complicada, la parte bonita es como ir recopilando tal vez todo, pero la parte compleja es cuando ya te sientas a ese todo, ponerlo en papel. Y eso hablan los periodistas, que yo también he hecho no ficción, a mí me parece que ahí ya lo tienen más o menos resuelto, Claro, porque ya tienen la estás contando una información. O sea, historia, yo cuando exacto. he hecho periodismo narrativo, la angustia estaba en la cobertura. Y luego sí hay una angustia previa, pero cuando ya tienes la primera escena y tal, la cosa... Claro, En ficción la cosa es un poco más complicada porque todo depende de lo que está allí en la pantalla, ¿sabes? claro. Entonces, claro, y es jugar... Y eso tiene un componente de angustia, pero cuando conectas con el material, la cosa es la cosa más maravillosa del mundo, porque lo que haces es soñar que mañana vas a escribir para saber qué está pasando y disfrutas enormemente la sorpresa del día a día de lo que vas encontrando, ¿no? A mí me pasó, fue aterrador, que creo que al 5.º año de trabajo resulta que yo escribiendo un diálogo, la profesora Marina Montemayor le dice a mi personaje, Manuel Flores, oye, tu mamá es esto, hizo esto, cometió esto. Y yo no tenía idea de que eso iba a ocurrir. Y cuando pasó, pues nada, me di cuenta que tenía que trabajar 2, 3 años más, porque tenía que contar la historia de esa madre. Entonces, es aterrador, pues, Claro, imagínate, es claro. aterrador. O sí, o darte cuenta en un momento que el proceso no funcionó, que la novela se murió en tus manos y que una cantidad de tiempo, que puede ser un mes o puede ser un año, Se fue la luego generalmente, a mí no me ha pasado felizmente, pero, Me encanta. pero sé que algunos escritores que les ha pasado, luego después de 4 años, de pronto empiezan a escribir otra novela y toda esa cosa que no funcionó Entra. encaja y queda una cosa extraordinaria. O encuentran la forma. Bueno, justo hablábamos de la educación y ya para cerrar, me gustaría que puedas recomendar un poco, me hacen mucho esta pregunta, muchos padres de familia o mucha gente que tiene niños o adolescentes en casa,
es difícil a veces meterlos en la literatura. Lamentablemente somos un país que no promueve mucho la lectura. Y es triste porque cuando uno lee, aprende más, creo, que no sé, con operaciones que puedes hacer en el colegio. Que sí. Entonces me gustaría, si puedes recomendar tal vez algún escritor que te ayudó cuando tú eras adolescente o cuando tú eras joven, alguien que podría incentivar ese bicho de la lectura en un niño o en un adolescente. En un niño, yo creo que lo mejor es leer las historias que de alguna manera son espejos de la experiencia del lector, ¿no? Cuando yo era un poco joven aún, leí algunos libros prestigiosos, pero no tenía dentro de mí la experiencia para llenar y comprender lo que los personajes vivían, ¿verdad? Podía leer una novela donde un anciano está buscando la belleza, no sé, La muerte en Venecia de Thomas Mann, pero yo no sabía dentro de mí qué cosa puede ser estar cerca de la muerte, haber buscado la belleza toda mi vida. Entonces es una lectura en donde sales con ideas de lenguaje y tal, pero yo tenía la obsesión de ser escritor. Pero si eres un lector, yo recomendaría libros que puedan referir experiencias que hagan que el lector sienta que puede volcar todo lo que tiene dentro, ¿no? Los cachorros de Vargas Llosa, Los inocentes de Reynoso, ¿no? Por eso Harry Potter funciona tan bien, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? En donde los niños huérfanos, solo eso ya es extraordinario, ¿no? Yo lo hablo con mi hijo, o sea, es como Harry Potter es huérfano, o sea, tiene algo que a él le daría pánico, pero tiene poderes, es algo extraordinario. Entonces, y puede salvar el mundo, o sea, entonces eso es extraordinario porque el niño explora sus miedos y sus sueños, ¿no? Y eso es lo mismo que hacemos nosotros al leer literatura, ¿no? O sea, exploramos zonas de nosotros que desconocemos, ampliamos y relativizamos más el conocimiento que tenemos sobre los otros. Lo ideal es que los padres lean, me parece a mí. Muchas veces a mí también me preguntan los papás, ¿cómo hago para que mi hijo lea? Y yo le digo, ¿y tú lees? Me dicen, no leo. Bueno, va a ser un poco más difícil. Porque copian, pues los niños Exacto, copian los niños copian. A mí me pasó algo extraordinario, creo, ¿no? Probablemente mi casa era la única, quizá había otra, pero yo no conocí en toda mi unidad vecinal donde había una biblioteca, donde yo tuve un padre lector, al que vi leer toda mi vida. Lo veía llegar con un libro, lo veía salir al trabajo con un libro, mi papá era mozo. Y a veces regresaba caminando leyendo. Yo camino leyendo también. Sí. Es una excentricidad que descubrí que mi padre hacía. Pero yo creo que es la mejor forma de soportar un poco el tráfico cuando uno camina. Mira, yo alguna vez lo he escrito, ¿no? A mí me encanta hacer colas. Claro. Porque abro mi libro y no estoy haciendo cola, ¿sabes? Estoy claro, en una guerra, estoy en Venecia, claro, qué sé cuando yo, voy ¿no? en el transporte público y estamos Por parados ejemplo. una hora, yo ni siquiera la siento porque, claro, vas leyendo. O sea, Absolutamente, de verdad te suma al final. Te suma y hay otra cosa que es extraordinaria, ¿no? Que está pasando mucho ahora con los chicos, ¿no? Yo soy papá que es el antídoto total al aburrimiento. O sea, a mí por ejemplo, me parece impensable en aburrirme. O sea, yo estoy triste, estoy feliz, eufórico, tal, pero aburrido, o sea, es imposible si tienes un libro que te conecte, ¿no? Sí, yo diría que los padres lean y luego buscar libros que permitan que sean accesibles también, con un lenguaje amable y Jack London, Stevenson, que permitan que el lector entre con facilidad y sienta que su humanidad es suficiente para aquello que está ocurriendo. Eso me parece que es súper útil, ¿no? Listo, muchísimas gracias, Jeremías. A ti, Romina, gracias. Ya saben, lean a Jeremías Gamboa. Tienes varios libros también. Si no quieren empezar con pueden empezar con Contarlo Todo. Tienen Animales luminosos. Animales luminosos, que es también un poco más corto, por Sí. si quieren empezar con algo más chico. Ajá. Si tienen una gama ahí para escoger. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jeremías.